Hola, hija. Esto es una situación un poco incómoda, ¿no? No, no lo es, porque lo es. No, digo, lo de hacer podcast se hace, los podcasts se hacen con amigos, se hacen eh, Con con pareja. parejas, se hacen, pero esto de padre e hija, Bueno, es una bueno, es fórmula que distinto. explorar. Vamos a ver cómo sale. Tampoco nosotros somos un padre y una hija muy a lo normal, ¿no? Teniendo Bueno, en cuenta, por ejemplo, que yo cuando estudié mi carrera universitaria, tú empezaste a estudiar la carrera universitaria justo un año después de mí, por lo tanto fuiste mi novato. es verdad, ibas a la clase de los mayores, tú. Eso hace que sea un poco anómalo ya de por sí nuestra relación. Pero yo creo que puede ser muy interesante. Pero bueno, a lo mejor deberíamos de presentarlos para quien esté escuchando esto por primera vez. Sí, yo soy Álvaro, soy el padre de Albanta. Yo soy Albanta, encantada. Y nos apetecía probar esta fórmula porque, no sé, creemos que puede ser interesante como el tipo de conversaciones que pueden surgir entre un padre y una hija que claramente pertenecen a dos generaciones distintas, menos mal, por otro lado, y que de repente tienen muchas cosas en común, de repente también distan en muchas cosas, pero no sé, que creemos que puede ser interesante como dar a la vez voz a dos generaciones, ¿no? Sí, sí, yo no... Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo Yo sale. en ese sentido estoy un poco... La palabra no es escéptico porque estoy muy ilusionado, pero al mismo tiempo estoy... Vértigo sería la palabra. Vértigo Vale. estaría bien. Hemos montado un set muy bien, muy casero, muy herederos de Juan Palomo. Yo me lo Sí, guiso, total. yo me lo como, pero vamos a por ello. Sí, podemos decir que no ha costado un duro porque todo Todo, estaba. todo está. Hemos Eso comprado una grabadora que teníamos, es verdad. teníamos una sola y hemos dicho, estaría bien que por lo menos cada uno tuviera su micrófono. Bueno, pues Pero sí. ese ha sido el precio de todo lo que nos ha costado. Bien, en el reparto, ¿quién se ha quedado con la nueva? Tú. La verdad Tú. es que no, te he dado a ti la nueva, que he pensado que la Bueno, está bien. necesitarías más. Y bueno, para quien no nos conozca, yo soy actriz, soy creadora de contenido y también tengo un podcast que se llama Keep It Cutre. Y este es tu primer podcast, ¿no, papá? Efectivamente, es el primer podcast, ¿Y tú a pero qué te dedicas? pues yo soy editor, soy diseñador gráfico, todas estas cosas las he sido. Sigo, lo que pasa es que creo que nunca se deja de ser. Pero soy diseñador gráfico también, soy periodista y ahora básicamente soy escenógrafo. Y alguna vez actor. Es fuerte porque algo yo siempre he dicho, jo, a mí me da pena que solo tengamos una vida en el sentido de que yo querría hacer muchas cosas, ¿sabes? A veces pienso, joder, es que me gustaría ser profe, luego pienso, es que me gustaría ser política, pienso también, jo, cómo molaría de repente ser guionista, entonces es como... Me mola mucho, papi, que tú has ido como pasando por muchas profesiones a lo largo de tu vida sin miedo a dejar unas atrás y empezar otras de cero. Sí, sí, lo que estás diciendo es que me aburro de todo. Sí, me aburro absolutamente de todo. No, pero me parece como muy guay y muy raro. Y más para una generación como la tuya, creo yo, que al final, jolín, has vivido, ¿no? En una dictadura y había una cosa en este país de... Yo me acuerdo que yo me he criado al final con un mensaje generacional de estudiad, trabajad, labraos un futuro. Entonces es algo que en tu generación está muy arraigado, el estar en la zona de confort, de nunca salir de ahí y de al final construir unas bases muy sólidas para tener tu familia, dar de comer a tu familia y que nunca falte de nada. Y creo que es muy raro que alguien de tu generación vaya probando profesiones y vaya, pues eso, a lo mejor ponerte a estudiar con 50 años, que es lo que hiciste cuando yo empecé la carrera, yo tenía 18 y tú con 50 te pusiste a estudiar. Sí, yo creo que en eso, por un lado, tienes que tener la suerte de poder hacerlo Desde luego, y de que también la gente que está cerca te apoye en esa historia sí. y te lo permita. Pero luego también, si de algo me he arrepentido, es de no haberlo hecho a los 40. Porque ya si lo haces a los 50, acabas de estudiar casi a los 55. Entonces ya estás en un espacio en el que empezar una profesión nueva Ya.
Sí, pero a los 40 estabas haciendo otras cosas que en ese momento también te interesaban. Fuiste colajista, que esto se te ha olvidado en tu lista de profesiones. Es verdad, también tengo una parte sí de colajista, de lo que también te aburres y entonces ya yo ahora solo hago collage alguna vez porque me apetece muchísimo, pero me tiene que apetecer muchísimo. Sí. Antes lo hacía todos los días. Todo el rato. O sea, cuando estás viendo la tele que juegas al Candy Crush o haces sudokus, mi padre estaba haciendo collage todo el rato y en unas producciones que yo cuando hablan de que Lope de Vega hizo 1200 obras y dices, es imposible, Lope de Vega tenía a personas escribiendo, yo pienso en la cantidad de collage y de obras de arte que has hecho y digo, es que ¿cómo puede ser cuando se hable de eso si un día se habla, ¿no? En plan, ¿cómo puede ser que produjeras tanto? Bueno, pues porque lo hacías todo el rato y sin parar. Sí, lo que pasa que cuando trabajas con lenguajes visuales, que a pesar de que haya hecho muchas cosas, todo ha sido lenguaje visual casi siempre, o siempre, necesitas explorar y todo está conectado. Eso es verdad. Ahora, por ejemplo, me interesa mucho más la caligrafía que el collage, por ejemplo. Y entonces ahora hago mucha caligrafía, autodidacta, pero con un método y procurando hacerlo bien. Al final, eso me remite a mi trabajo anterior de diseño gráfico, a haber trabajado como grafista en publicidad, a mi trabajo como escenógrafo. Sí, que está todo un poco conectado. Yo me acuerdo cuando empezaste a estudiar escenografía, que al final decíamos, bueno, es como un poco diseño, pero en 3 dimensiones en la vida real y para contar historias. Pero no deja de ser diseñar espacios, ¿no? No deja de ser diseñar los lugares donde habitan los personajes. Sí, yo creo que ahí sí que le das en la clave. Ahora le has dado en la clave, ¿no? Al final no es tan distinto una cosa de otra. Ya. Realmente y va todo interconectado y tiene una lógica y va ligado, ¿no? Que de repente no te haces, yo qué sé, coctelero, también, pero en el tiempo libre. Y bueno, ¿y de qué va a ir este podcast? Aparte de divagaciones, como podéis observar. Sí. ¿Qué temas vamos a tratar? Yo creo que este podcast, temas que podemos tratar, yo creo que hay una cosa que no vamos a tratar, ¿Vale? es la actualidad rabiosa. A mí me parece que lo que nos parece importante un día, al día siguiente nos parece ridículo. Sí. Eso también en nuestra vida, ¿eh? Sí. Nos pasamos una semana sin comer con dolor de estómago por un tema y al cabo de una semana te das cuenta qué chorrada era aquello. Cuando yo veo ahora con distancia cosas que hace 3 meses me tenían realmente preocupada, que es algo que creo que también alivia mucho, ¿eh? Que eso que dicen que el tiempo todo lo cura es que es verdad. Lo ves con cosas que te han hecho mucho daño, que te han hecho sentir muy vulnerable y cuando lo ves con tiempo dices, es que es una tontería. La distancia es muy importante. La distancia es muy importante. Entonces estoy de acuerdo en que no tratemos la actualidad, pero a veces la actualidad es importante para sacar a coalición. Yo creo que la actualidad te da claves. Como la clave, sí, estoy de acuerdo. O sea, salta un tema porque está muy de actualidad. Entonces, este tema es importante darle una vuelta. Exacto. Bien. Pero no por el tema en sí, no por el concreto. No por el concreto. Vale. Entonces, al final hablaremos de lo que nos gusta a los dos. Mi padre y yo somos mucho de repente estar comiendo o a altas horas de la noche cuando ya hemos visto la peli o la serie y nos quedamos viviendo una tertulia política, quedarnos hablando y divagando y discutiendo y arreglando el mundo, que nunca arreglamos. Sí. Ya no se deja. No se deja ese puñetero mundo. Entonces, creo que será también un poco eso, ¿no? Divagaciones, pues al final de los temas que nos atraviesan y nos interesan, como son la cultura, por ejemplo. La cultura, fundamental. Que es algo que nos une mucho también. Nos une mucho y nos pilla a los dos muy cerca. La economía. ¿Sí? Creo que es curioso que a los dos nos interesa la economía desde puntos de vista, a lo mejor, paralelos, no opuestos, pero paralelos, pero la economía nos interesa bastante. A ambos, sí. Y hasta cierto punto y momentáneamente la política. Sí. La política... que no la ideología, que también, pero sobre todo la política. Sí, nos interesa y nos atraviesa mucho. Y yo siento que puede ser muy interesante porque yo aprendo mucho cuando hablamos de política, entonces creo que puede ser guay tratarlo en este podcast. Sí. La cultura, la política, el arte. El arte. El arte que para nosotros es como la despensa, como lo que comemos todos los días. Sí. ¿Crees que estamos quedando un poco de culturetas, papi? Un poco. Bueno, hablaremos de fútbol también. No hablaremos de fútbol en este podcast. De fútbol. Os lo aseguro, no hablaremos de fútbol. Por si había alguna duda de que no éramos
Culturetas, sí, somos tan culturetas que no hablaremos de fútbol. Si fuera por ti hablarías de fútbol, pero no pienso hablar de Y fútbol. si hablamos de toros, será para hablar mal de los toros. Exactamente. O de los toreros. Sí, O de los taurinos. O de todo lo que tenga que ver. No, a mí los toros me encantan los toros, pero me encantan vivos, coño. Me encantan vivos en el campo. Sí. Si abrimos ese melón, yo soy taurino. En el sentido de que toda la vida he visto toros por la tele, porque no me da la gana soltar un duro para ese negocio de la muerte, pero lo siento, pertenezco a una generación que ha mamado. Creo que esto también es importante. Porque es eso, creo que es algo que va a salir muchas veces a coalición en este podcast, que es el que cada uno somos hijos de nuestra generación. Y nuestras generaciones son diferentes. Y yo hablo contigo y yo sé que sabes que los toros están mal. Y yo sé que sabes que es una práctica horrible y que deberían de prohibirse. Pero sin embargo hay algo que has mamado desde pequeño, que has visto los toros por cómo se trataba como un entretenimiento. Sí, como un entretenimiento, como un arte, como una cultura que yo ahora no lo defiendo, pero en aquel momento lo percibía así. Y como un ocio. Sí, es que Y es lo muy que pasa fuerte. que es tan sencillo como prohibirías los toros. Yo mañana mismo prohibiría los toros. Y si un día se hace un referéndum, estate segura de que no solo votaré a favor de la abolición, sino que haré campaña. Pero mientras no tengamos esa suerte, están ahí y cada uno Sí, tiene no que... puedes evitar que tener esa percepción. Yo creo que es muy importante las contradicciones. Vivir con la contradicción, acostumbrarse a vivir contra la contradicción es importante. Sí, pero te ponen una tesitura difícil, ¿eh? Yo creo que sí, la contradicción es maravillosa, pero te contradice. Bueno, pero Quiero eso está decir, bien. creo que está bien para plantearse cosas y creo que lo importante sobre todo es plantearse cosas, que creo que es algo que tenemos mucha carencia como sociedad, ¿no? Creo que a veces da mucho miedo plantearte las cosas, lo establecido, ver de dónde vienen ciertas cosas y a dónde pueden ir. Y creo que también hay cosas interesantes que podemos tratar en este podcast. Sí, yo creo que eso sí es generacional, lo de las Sí, contradicciones, que sí. cada uno tenemos las nuestras. eh, y además luego el tiempo pasa y, como decíamos antes, lo que era muy importante Deja de serlo. resulta anodino, ridículo, intrascendente. Sí, completamente superfluo, sí, sí, sí. Desgraciadamente luego hay otras contradicciones que desaparecen simplemente porque la sociedad cambia y tú te quedas un poquito descolocado, ¿no? Sí. A mí, una de las contradicciones personales que a veces me planteo y digo, uff, ¿qué está pasando, no? Es el abandono del pacifismo como concepto. O sea, hoy no se usa la palabra pacifismo. No, ni se defiende, ni creo Ni que se haya... defiende, ni hay no. pacifistas, ni... En tu época sí. Claro, es que era la base. O sea, la base de la ideología estaba precisamente en el concepto del mundo y en el concepto de las relaciones entre las sociedades. Qué fuerte. Es decir, en el pacifismo o en el belicismo. Hoy es que ni se plantea. No. ¿Y en qué momento desaparece esto? Mm, yo creo que desaparece cuando la economía Es que empieza yo creo que tiene que a ver tomar con... tanto peso Exacto. que Se deja de es plantear esas imposible. cosas porque yo creo que tiene que ver con el momento voraz o sea, el momento del capitalismo voraz en el que esas cuestiones pasan a un segundo plano porque no te puedes ni siquiera plantear el pacifismo y que no haya guerras cuando las guerras mueven tanto dinero y son política y son economía. Las guerras son muy económicas, sobre todo de hecho son económicas. Entonces creo que la falsa libertad de la que el capitalismo se abandera hace que pase de ser, o sea, pase a ser completamente superflua esa conversación social porque se da por hecho de que no es posible. Es como muchas veces cuando hablas de cosas y te dicen, no, es que eso es imposible, eso no se puede conseguir. Entonces es como que pasa a un segundo plano y ya está. Y creo que es lo que ha pasado con el pacifismo un poco, ¿no? Que se ve como Sí. una utopía, que se ve como algo de 4 hippies tontos. Sí, y imagínate ahora por un momento que dentro de cuando tengas tu edad
Y tú estés muerto. y No. yo esté criando malvas, el ecologismo, Sí, y sobre todo la parte relacionada con el cambio climático sí. y con el planeta, haya desaparecido como ha desaparecido ahora el Ya, es pacifismo. que no me entra en Y la... no porque hayamos resuelto el problema, Claro, es porque que... si fuera porque se ha resuelto el problema, fantástico, sino que simplemente se haya dado por perdida esa batalla. Es que Pero es que entonces estaríamos muertos o absolutamente destinados a la extinción. Quiero decir, el cambio climático y la crisis climática es una verdad tan real que si esa lucha se abandona, que es que el problema es que no es que se abandone, es que se está comprando, que igual es lo que pasó con el pacifismo, es que se está comprando esa lucha. Y al final a golpe de talonario tú puedes permitirte contaminar más a pesar de que haya prohibiciones que digan no se va a poder en la industria automovilística ya contaminar más y de repente compran que haya una prórroga de 5 años como acaba de pasar. Creo que si esa lucha se da es que estamos abogados o sea, es que ya habremos asumido como especie la extinción. Sí. Lo que pasa es que en el caso del cambio climático, es curioso, no es relevante si existe o no el cambio climático. No es relevante. No. En el sentido de que yo puedo poner encima de la mesa un montón de científicos que defienden que el planeta se va a la mierda y que el cambio climático hay que tomárselo en serio y tal. Y puede venir otro y ponerme otros científicos que dicen absolutamente lo contrario y que por mucho que hagamos nada cambia y que... Pero no es relevante quien tenga razón, porque si mis científicos tienen razón y hacemos lo que ellos dicen, perdón, si mis científicos no tienen razón y hacemos lo que ellos dicen, no cambia nada. Lo único que cambia es que a lo mejor hay algunas empresas muy grandes que ganan un poquito menos de dinero porque... Sí, o que el aire que respiramos de repente está un poquito más limpio. Pero si no tienen razón ni eso. Pero si hacemos caso a esos otros políticos, que lo científicos niegan, a esos que lo niegan negacionistas. y no tienen razón, nos vamos a la mierda. Exacto. Con lo cual, a mí no me importa quién tenga la razón. Yo tengo que hacer lo que dicen estos, porque no tiene consecuencias y lo otro sí. Totalmente. Es muy... Totalmente. Y con sí, eso pasa con muchas cosas. Sí, es verdad. Sí, que muchas veces no es tan importante que sea cierto o no. Es importante que, como no lo vamos a saber... me pasa con muchas cosas de la ética y la moral. En plan, ¿qué es mejor? Bueno, da igual lo que sea mejor. Lo importante es lo que tenga mejores consecuencias. ¿No? Sí. Me parece que es algo extrapolado, ¿eh? Pero es lo que me pasa, por ejemplo, con las leyes del aborto y la eutanasia. Extrapolado de otra manera, pero es que, bueno, dejemos a un lado nuestro dilema moral. Lo que pasa es que esa ley tiene que existir, eso se tiene que garantizar. Y si tú no crees en ello y no lo quieres utilizar, si tú nunca vas a utilizar la ley del aborto porque estás en contra, no te afecta que esa ley exista. Claro, es que... Pero esa ley tiene que existir para garantizar a la gente que sí que la necesita. Lo mismo con la eutanasia. Que no exista una ley de eutanasia no te obliga a utilizar la eutanasia. No cambia tu moral. Quiero decir, si yo estoy absolutamente convencida de que no voy a abortar nunca, que esa ley exista no me va a obligar a abortar. Pero esa ley tiene que existir para garantizar que la gente que la necesita pueda hacer uso de ella. Pero es que ese es el problema de la moral. La ética tiene una parte objetiva. La moral es siempre subjetiva. La moral es la de cada uno individual o la de cada grupo. Pero una para un grupo. Ya. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que cuando yo mi moral necesito imponerla a los demás, incluso porque creo que mi grupo, Españita, Cataluña o Europa, me da igual, porque creo que mi grupo tiene que compartir necesariamente mi moral, ¿no? Entonces ahí es donde nos encontramos el conflicto. Yeah. Es decir, porque la moral solo afecta a el individuo que la acepta como tal. Es decir, pasa un poco como con el tema de las ofensas, ¿no? Uh-huh. Es decir, nos encontramos con que, no, es que has ofendido mis creencias o has ofendido mis sentimientos religiosos o de grupo o lo que sea. No, perdona.
ofenderse no es un derecho. Es que ofenderse no es un derecho. Ya. Mm, Sí, que yo no puedo al o final. si quieres, es un derecho que no genera consecuencias. Tú puedes ofenderte todo lo que te dé la gana. Sí, pero no puedes pedir que eso tenga unas consecuencias ni legales Exacto. ni... Eso, ¿sabes? Que me recuerda también a la gente que pide perdón, en plan, perdona a quien se haya sentido ofendido. Me parece el perdón más cutre y más menos perdón de la historia, ¿sabes? Cuando la gente la caga y dice perdón si os ha ofendido, es como, no estás... Es un perdón de mierda y yo utilizo ese perdón cuando no quiero pedir perdón, ¿sabes? Porque yo sigo en mis RQR y es perdón por haberte ofendido. Bueno, perdón si te ha ofendido. ¿Qué es eso? No significa nada. Es el perdón que yo uso cuando no quiero pedir perdón. Pero bueno, nos hemos ido a la ética, a la moral. Si ya estábamos pareciendo culturetas, ahora ya estamos pareciendo pedantes del todo. Bien, bien. ¿Se trataba de eso? Un poco. Y hablábamos eso, de que al final, al ser de dos generaciones distintas, yo creo que es también interesante ver la percepción actual que hay de esas dos generaciones, porque me interesa mucho saber tu opinión, porque yo estoy harta de ver cómo se nos trata con ese paternalismo y con esa condescendencia a la gente de mi generación, con el yo a tu edad ya tenía, yo a tu edad ya era, yo a tu edad ya tenía una familia y una hipoteca y 7 casas, bueno, 7 casas no, pero como... Quiero decir, me parece que hay mucho paternalismo para con eso y es que las cosas han cambiado y las cosas son diferentes y yo no creo que seamos una generación de cristal. Quiero decir, yo desde que tengo uso de la razón he vivido en una crisis. Hemos pasado de la crisis de 2008, la crisis de la vivienda, la crisis de una pandemia mundial. Entonces me parece un poco injusto la etiqueta que se pone a la gente joven de que no estamos siguiendo, que somos la generación perdida, la generación que no está siguiendo esos pasos, que somos la generación más preparada de la historia. Bueno, pero a lo mejor es que no es solamente estar preparado a nivel de estudios, a lo mejor no es solamente estar preparado de tener 7 másters, a lo mejor el mundo también tiene que estar preparado para nosotros y creo que no lo está. Creo que la precariedad que hay para con la gente joven es brutal. Sí, a ver, desde siempre las relaciones de jerarquía han sido unos que están arriba y otros que están abajo. Uh-huh. Y los de arriba disfrutan del beneficio del sufrimiento de los de abajo. Y los de abajo puede que recojan algodón, puede... Que recojan fresas en Huelva. Que recojan fresas en Huelva, o puede simplemente que sean jóvenes. Es suficiente con que sean jóvenes. Yeah. Ahora mismo estamos en una sociedad que exige a los jóvenes cosa que no exige a mi generación. No. Es decir, a mi generación no se le exige que trabaje 12 horas por 450 euros. Y es impensable, ¿no? Sí. O sea, no se nos exige. No. Es más, hay una conciencia subjetiva, subyacente, horrorosa, que es que cuando las personas de mi edad tenemos difícil encontrar trabajo. Pero está aceptado, sobre todo cuando hay posibilidades de que lo encuentren por su valía o por lo que... Sí. Está aceptado que una persona que ya tiene más de 50 años no se le puede ofrecer menos de tanto. Sí. O, por ejemplo, el tema de la conciliación también. El tema de la conciliación es como mucho más fácil o está mucho más justificado si tú tienes que hacer horas extra que la haga el chico joven o la chica joven que está en la oficina que la haga la persona mayor que tiene una vida que conciliar, una familia, y eso es como, sí, pero es que yo también tengo mi vida fuera de esto, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, Yago, mi novio, él fue a hacer entrevistas y él dijo, le decían, ¿qué es lo que buscas en este nuevo trabajo? Bueno, pues busco estar a gusto, buen clima laboral, busco que la conciliación sea fácil. Y le decían, hombre, es que me preocupa que con 28 años me hables de la conciliación. Bueno, es que yo también tengo derecho a una vida. Yo no vivo para trabajar, ¿no? Entonces me parece que es algo que se nos exige y que parece que por ser jóvenes tienes que pasar por el aro de estar explotado, pasar por el aro de que te hablen condescendientemente para con todo, pasar por el aro de vivir en unas condiciones de mierda, porque es que ahora es prácticamente imposible con los sueldos que tiene la gente joven vivir de una manera decente en ciudades metropolitanas como es Madrid. Claro, pero sois jóvenes, tenéis que recoger nuestro algodón. Alguien lo tiene que recoger. Ya, es que... es muy fuerte. Y siempre se considera, no, porque
hay esa discriminación laboral hacia determinados colectivos, inmigrantes, mujeres. No, la discriminación es hacia los jóvenes y es la situación Bueno, de y hacia las privilegio. mujeres también, ¿eh? Es Sí, que hay muchas... Quiero decir, esto es la pirámide. Es la pirámide. Por supuesto, la clase afecta, quiero decir, la clase es un distintivo total. Una persona negra con dinero no se ve igual que una persona negra sin dinero, una mujer con dinero no se ve igual que una mujer sin dinero, y es como, por supuesto, hay una pirámide donde arriba está el hombre heterosexual, blanco, que está en la treintena o en los 40, que tiene dinero, que quiero decir, hay por supuesto estamentos, pero es verdad que para con la gente joven no hay mucho. Esto me va a costar una cancelación, yo lo sé, pero a mí me toca las narices que no haya ayudas a partir de, por ejemplo, en el transporte público o en el teatro o para consumir arte, a partir de que tienes 26 años, que ahora mismo estar con 26 años es estar en una precariedad brutal, y sin embargo, si tienes más de 65, entras gratis a todos los lados. Pues lo voy a decir, me toca el coño, porque mis abuelos tienen una pensión que pueden permitirse perfectamente pagar el autobús, y hay mucha más gente de mi edad que de verdad no llega a final de mes y que los últimos días del mes tiene que comer arroz con una lata de atún. Y entiendo que una sociedad de bienestar, por supuesto, tiene que cuidar a sus mayores, y también hay muchos mayores que viven con una pensión de mierda y eso es así, pero ¿no debería ser de una manera retributiva en torno a tus ingresos, en lugar de simplemente por ser mayor de 65 y simplemente por ser mayor de 26 ya se te quitan esos privilegios? claro, es que además se da una circunstancia terrible, volviendo al tema de generacional, ¿no? Sí. A tu edad, ¿no? Sí. Claro, realmente no es un problema de que vosotros ganéis menos dinero. Es un problema de que la sociedad se ha estructurado de manera que vosotros tenéis unos gastos que son un porcentaje muy alto de los ingresos, en muchos casos, que son impepinables y que nosotros no teníamos. Es decir, el problema, la maldad de la economía es decir, a ver, cojo el sector de población y digo, a ver, estos tíos cuánto ganan, muy bien, a ver cómo consigo que se lo gasten en lo que yo quiero. Ya. Entonces, Sí, que cuando tú eras joven no había Netflix, no había wifi, no pagas ese tipo de cosas. no había necesidad. Claro. En- Pero es que el agua era muy barata, el recibo del agua era... Ya. y podías gastar toda la que quisieras, la luz no era un coste, Ya. la calefacción no era un coste de locos. O sea, Sí, la subida del alquiler, de la vivienda. ¿no? El porcentaje de que se paga de vivienda hoy Sí. no tiene Quiero nada que decir que ver. sí que se cobra más, Claro. pero proporcionalmente es menos. Quiero decir, proporcionalmente en lo que te gastas en vivienda ahora mismo no es lo que te gastabas tú con 25 años de vivienda, pero la parte proporcional de tu sueldo, Claro, por ejemplo. entonces, la trampa es esa. Ya. Es decir, no es solo que te voy a pagar menos o te voy a pagar más. No, es que te tengo pillado porque el 80%, el 70% de tus Ya. ingresos van a ir a lo que a mí me interesa que vayan. Una pregunta, para quitarle peso a todo esto. ¿La cultura era tan cara? Quiero decir, ver a Michael Jackson era tan caro, porque ahora las entradas para ver a Olivia Rodrigo o a Taylor Swift te valen 100 pavos la que menos. Entonces, ¿tú has visto a Michael Jackson? Yo estaba en Marbella cuando Michael Jackson fue a Marbella. Mamá fue. Sí, estábamos trabajando en Marbella. ¿Cuánto valía esa entrada? No lo sé, pero yo me acuerdo que no fui, ¿Por pasta? porque 2 entradas nos costaba pagarlas. O sea que sí que era cara la También cultura. a Michael Jackson me interesaba el fenómeno mucho más que la música, ¿no? Y a tu madre le gustaba Y mucho. también no tenéis mucho dinero, la verdad. Claro, es que... Sí. Pero la cultura, yo no he tenido la sensación de que la cultura sea cara Y el ahora acceso a la tampoco. cultura. Ahora es una locura, quiero decir. Sí, Yo veo ahora sí, ahora me parece carísimo. O a lo mejor ir me he al vuelto a teatro, la- ir al cine, quiero decir, los musicales en Madrid, es una salvajada. Es una salvajada que tú quieras ir con tus hijos a ver Matilda
y te cueste 100 pavos cada entrada y te salga el ir a Matilda y a comer alrededor en 500 o 600 euros ir con tus 2 niños a ver Matilda. ¿Quién puede permitirse eso? Bueno, pero es lo que yo te decía antes de orientar los nichos de mercado y decir, este nicho de mercado, este grupo de individuos, ¿cuánto gana? Ya. Decido en qué te lo vas a gastar. Ya. A mí me Crear pa- unas necesidades absurdas. Sí, es Sí, verdad. y sobre todo, y que cada uno tiene sus prioridades. ¿Ver Matilda no es la tuya? No, yo todos los musicales que veo es porque me invitan, nunca va. Es como los toros, no los veo pagando. No, por favor, me encanta el género de los Musical. musicales. Más de vale, tienes muchos amigos Pues tengo actores de muchísimos musical. amigos trabajando en eso. No lo compares a los toros, por tu bien. No, además creo que sostiene una parte del teatro Sí, importante. sí. O sea, ha cambiado se la hacen industria. muchas cosas gracias a que existen. Han revolucionado la industria, dan mucho trabajo. Es verdad que son, para mí, un trabajo muy heavy. Quiero decir, yo conozco gente que ha estado en el Rey León currando y las palizas físicas y cómo esa gente no puede estar más de 3 años currando en eso porque acabas con el cuerpo destrozado y gastándote todo tu sueldo en fisioterapia. Pero también los musicales están sirviendo para una cosa muy interesante, que es para mantener el nivel salarial, tanto en la parte técnica como de actores. No es que se pague una locura, pero en un musical nadie te pide que trabajes gratis. No, pero hacer funciones de martes a domingo Sí, con dobletes sí, los sí. viernes y los sábados, o jueves, viernes y sábados, porque sí, que te pagan dinero. Quiero decir, si tú eres un protagonista te van a pagar bien, pero proporcionalmente al trabajo que es. Por ejemplo, yo cuando estaba el año pasado en los monólogos de la vagina, que yo encima no salía ni la función entera, proporcionalmente probablemente yo cobraba más, proporcionalmente el trabajo que es y el sacrificio que es que estar haciendo musicales de 4 horas con Sí, descanso. no, está claro. Está claro. Y hacer 8 funciones semanales, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, Pero ya hay hablaremos una también de la industria profesional. teatral. Yo creo que en el teatro hay una parte que hace falta huir de la desprofesionalización Sí. y de esa generación de carcamales que dicen Sí. que pero ¿cómo? Que ya te vas. No, Pero y- es la magia del teatro. ¿Cómo te vas a ir a las 9 de la noche? Sí, no, o como esto te gusta mucho y esto te hace muy Claro. feliz, lo vas a hacer por 2 duros. Sí. A mí me gusta mucho, pero es trabajo. Y el trabajo se tiene que pagar y hay que dignificar y luchar por esos convenios, porque parece eso, que como estás haciendo algo que no es picar en la mina y que a ti te gusta mucho actuar, te gusta mucho cantar, te gusta mucho bailar, pues con un bocadillo de choped y rozando el sueldo mínimo interprofesional, puedes hacerme las salvajadas que me haces, irte de gira y con todo el sacrificio que eso lleva. Entonces hay que... Pero bueno, esto nos puede dar por otro episodio, Sí, porque sí, el sí, mundo, sí, sí. la industria teatral y la industria del musical tiene Da tela. para mucho. Sí. Sí, yo creo que tampoco vamos a agotar hoy todos los temas. No vamos a agotarlos. Yo creo que ha estado muy bien y que es una buena muestra de lo que puede ser este podcast. ¿Qué tal te has sentido? Muy cómodo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Menos sí, mal, sí, si me sí. dijeras incómodo, papá, después de 27 años juntos. Uf. No, de verdad, muy cómodo. Creo que, bueno, al final, ahora que nos vemos menos, pero estas conversaciones las hemos tenido Siempre. siempre. Y ahora cuando nos vemos, volvemos a tenerla. Yo creo que es muy importante que, Sí. sí. Así Bueno, que nada, esperemos que os haya gustado mucho y si os gusta, pues nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto. Chao. Chao.